Moisés escribe este capítulo 4 de Génesis para mostrarnos cuál es la ofrenda que agrada a Dios y cómo las consecuencias del pecado comienzan a manifestarse tal como hoy se manifiestan en nuestro mundo. Adán y Eva tenían fresca la memoria de la promesa de la descendencia que vimos en Génesis capítulo 3 versículo 15, que la mujer iba a tener una descendencia y por tanto era importante para ellos considerar el nacimiento de estos hijos. Y el capítulo 4 comienza diciéndonos que nace Caín y nace Abel. Y Caín y Abel presentan cada uno ofrendas. Abel presenta una ofrenda que agrada al Señor y Caín presenta una ofrenda que no agrada al Señor. Dios le advierte a Caín que si no considera su pecado, que su pecado lo podría dominar, el pecado terminaría desviándolo de la voluntad de Dios y finalmente pecando. Y eso es lo que hace al salir al campo con su hermano y finalmente asesinarlo. Dios interroga a Caín para que él confesara su pecado, tal como lo hizo con Adán y Eva en el capítulo 3. Pero Caín, en vez de confesar su pecado, él no confiesa este pecado. Así que Dios le dice que la voz de la sangre de Caín clama desde la tierra y debido a esto cae el juicio de Dios sobre su propia vida. Esto hace que él comience a andar errante y Caín tiene miedo de ser asesinado por cualquier persona que lo encontrara. Así que Dios, aún teniendo a Caín desviado y sufriendo las consecuencias de su pecado, tiene misericordia de él y le pone una marca para que no lo maten. Hay que considerar que Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas y a eso se refiere que habían otras personas en el mundo, porque es muy común que se haga esa pregunta al respecto. Caín se va de la presencia de Dios y entonces comienza a tener hijos. Y aquí comienza a nacer la descendencia impía, o sea, una descendencia que no considera a Dios en nada. Podemos ver el nacimiento de Enoc, de Irad, de Mahujael, de Matusael, de Lamec. Y con Lamec tenemos la instauración por primera vez en la escritura de la poligamia. Esto quiere decir que Lamec toma para sí 2 mujeres. Y con estas 2 mujeres entonces después empieza a seguir adelante la descendencia malvada e impía de Caín. Nace Jabal, que construye la ganadería o inaugura la ganadería, Jubal, que comienza a construir la música, y Silá, que comienza a hablar de la metalurgia. Podemos ver entonces que Lamec había tenido toda una descendencia impía y Lamec incluso se jacta de este pecado haciendo una especie de poema en donde se jacta de haber tenido 2 mujeres y también de haber asesinado a un hombre. Todo esto se ve en el contexto en que esta descendencia impía no estaba considerando a Dios, pero luego vemos que nace la esperanza. Aparece el nacimiento de Set. Esto quiere decir la descendencia piadosa. Y luego vemos el nacimiento también de Enos. Y los hombres, termina diciendo en este capítulo, que comienzan a invocar el nombre de Dios. Esto nos lleva, hermanos, a las siguientes meditaciones. ¿Son nuestras ofrendas como las de Abel o como las de Caín? ¿Son sinceras, con fe, con deseo de agradar a Dios? ¿O simplemente son apariencias, son hipócritas y no son verdaderamente como Dios quiere que sean nuestras ofrendas? Por ofrendas nos referimos a todo nuestro ser, a toda nuestra vida, entregar al Señor. ¿Ponemos atención a las advertencias de Dios antes que el pecado llegue? Dios le había señalado a Caín que él podía ser dominado por el pecado y no obedeció a Dios. ¿Ponemos atención nosotros a esas advertencias que Dios nos deja también en el camino? ¿Sabemos que nuestros pecados no pueden esconderse de Dios y que claman contra el Señor? ¿Nos escondemos del Señor o confesamos nuestros pecados? ¿Cuál es el camino que tomamos? Sabemos que la tecnología que aparece aquí, la música, la ganadería, la metalurgia, todo eso es parte de la gracia común de Dios, que aun aunque los hombres vivan en pecado, vivan en maldad, crean cosas porque Dios les dio la inteligencia. ¿De qué descendencia somos parte? ¿Somos parte de la descendencia de Caín? ¿O somos parte de la descendencia de Abel y Set, los cuales quisieron agradar y obedecer al Señor? Hay un versículo muy interesante que el Señor le dice cuando Caín asesina a Abel y dice que la sangre de Abel clama, su voz clama desde la tierra. Pero cuando vamos a Hebreos, capítulo 12, versículo 24, tomando el paralelo de esta historia, nos encontramos con una frase que dice que hay una sangre que clama mucho más mejor, y es la sangre de Jesús. Todos nuestros pecados
son descritos de alguna u otra manera en este capítulo 4. Nos muestra nuevamente un cuadro oscuro, un cuadro de pecado, un cuadro de maldad, un cuadro de que al entrar el pecado en este mundo y Dios había advertido que iba a haber muerte, el hombre no quiso creer, no quiso obedecer. Y así nos pasa a nosotros también. No creemos, no obedecemos a las promesas de Dios. Hombres alrededor nuestro se jactan de la tecnología, se jactan del pecado y están totalmente lejanos a la voluntad de Dios, viviendo en esta descendencia impía. Pero si nosotros somos parte de la descendencia piadosa, de la descendencia de los escogidos de Dios, entendemos que hay una sangre mejor, y esta es la sangre de Cristo, el cual nos limpia de todo pecado, el cual nos lava de nuestras maldades, el cual nos purifica, y podemos venir ante la presencia de Dios, y podemos confesar nuestros pecados, y podemos descansar en el Cordero, porque esa sangre cubre nuestra maldad, cubre nuestro pecado, nos limpia de toda nuestra suciedad, y nos recuerda que es Cristo, el único Salvador y Redentor de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.